60, los jóvenes se convirtieron en la mayoría demográfica del mundo. Protestaron contra las injusticias que habían heredado de las generaciones anteriores y transformaron en un sentido más igualitario las relaciones entre hombres y mujeres. En 1968, los jóvenes realizaron una serie de movimientos sociales. En el caso de México, el movimiento más lamentable fue la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. Todo comenzó el 22 de julio del mismo año. Se dio una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 del IPN y estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada por la UNAM, ante lo cual interfirió la policía, encarceló a algunos estudiantes y hubo heridos. El 29 de julio, la policía entró a las preparatorias violando la autonomía universitaria. En la Escuela Superior de Economía IPN se discute con los representantes estudiantiles de la UNAM y de IPN la posibilidad de un movimiento de huelga hasta que sean satisfechas las siguientes demandas: desaparición de la FNET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, de la Porra Universitaria y del Muro, expulsión de los alumnos miembros de estas agrupaciones y del PRI, indemnización de los estudiantes heridos y a los familiares de los muertos, excarcelación de todos los estudiantes detenidos, desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías de represión, derogación del artículo 145 del Código Penal. El lunes 29 de julio, estudiantes de la Preparatoria 7 bloquean la avenida de la Viga y apresan a 2 policías en Nonoalco, Tlatelolco. Los mismos estudiantes capturan camiones y bloquean las principales avenidas. Las preparatorias 1, 2, 4 y 7 acuerdan hacer un paro indefinido en solidaridad con el movimiento. Las grandes manifestaciones. La primera gran manifestación fue en el Zócalo. Participaron 150,000 personas, entre estudiantes del IPN, de la UNAM, Normal de Chapingo, maestros y público en general. La marcha se inició en el casco de Santo Tomás hasta el Zócalo. La coalición de maestros encabeza la manifestación. Se pide libertad de Vallejo, libertad de los presos políticos, y había gritos como «líder honesto igual a preso político». Ante todo lo que sucedía, el licenciado Luis Echeverría, secretario de Gobernación, propone un diálogo franco y sereno que desembocará en los orígenes y el desarrollo del problema. Profesores y estudiantes aceptan el diálogo, con la condición de que las conversaciones sean transmitidas por el radio y televisión, y en presencia de periodistas. Tras este hecho, el 27 de agosto se da otra gran manifestación, en donde Sócrates Campos Lemus pide que el diálogo público con el gobierno se efectúe el día 1, día del informe presidencial, en el Zócalo. Asistieron alrededor de 300,000 personas, marcharon del Museo de Antropología al Zócalo. Los jóvenes llevaban retratos de Juárez, Villa, Zapata, Hidalgo, Ernesto Guevara y Vallejo. Otras de las manifestaciones más importantes fue la Marcha del Silencio, llevada a cabo el 13 de septiembre, en la cual asistieron más de 300,000 personas. Este movimiento se convirtió en una auténtica lucha social del pueblo, que buscaba no solo protestar, sino querían restablecer los derechos que consagraba la Constitución. La noche de Tlatelolco. El 1 de octubre, la CNH anuncia un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional de Nonoalco, Tlatelolco, que se llevaría a cabo el 2 de octubre. A unos días de las Olimpiadas de México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dio la orden de acabar por la fuerza con el movimiento estudiantil. A las 5:30 del miércoles 2 de octubre de 1968, aproximadamente 10,000 personas se congregaron en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, desde el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua. El ambiente era tranquilo, hasta que a las 6:10 de la tarde apareció un helicóptero y comenzó a volar en círculos sobre la plaza. Surgieron en el cielo luces de bengala para señalar el lugar de ataque. Llegaron soldados. Se oyeron los primeros disparos. La gente se alarmó. Todos huían despavoridos y muchos caían en la plaza, en las ruinas prehispánicas frente a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno.
Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de las metralladoras zumbaban en todas partes. El fuego intenso duró 29 minutos. Luego los disparos decrecieron, pero no acabaron. Según Excelsior, se calcula que participaron 5.000 soldados y agentes policíacos, la mayoría vestidos de civil. Tenían como contraseña un pañuelo envuelto en la mano derecha, así se identificaban como unos a otros, ya que casi ninguno llevaba credencial por protección frente a los estudiantes. Los soldados atacaron estudiantes, niños, mujeres y profesores. A las 0 horas aproximadamente dejaron de escucharse disparos en el área de Tlatelolco, y 10 días después, el 12 de octubre de 1968, inician los Juegos Olímpicos. En México no se ha logrado precisar el número de muertos. El número de heridos es mucho mayor, y el de detenidos es de 2.000. Por otra parte, los edificios eran desalojados por las tropas, y cerca de 1.000 detenidos fueron llevados a la cárcel de Santa Marta, Acatitla, y otros fueron conducidos al campo militar número 1. La zona de Tlatelolco siguió rodeada por efectivos del ejército. Muchas familias abandonaron sus departamentos con todas sus pertenencias después de ser sometidos a un examen y registro por parte de los soldados y grupos provenientes del ejército. De 11 hombres entraban a los edificios del conjunto urbano a registrar las viviendas. Tenían instrucciones de catear casa por casa. A continuación se mencionarán algunos testigos que estuvieron durante el suceso. Raúl Álvarez Garín, de la CNH. Cuando comenzó el tiroteo, la gente se abalanzó por las escaleras de la plaza, que están situadas enfrente del edificio Chihuahua, gritando «¡El Consejo! ¡El Consejo!». Se dirigían a las escaleras del edificio con el único propósito de defender a los compañeros dirigentes. Allí, los grupos de agentes secretos apostados en las columnas del edificio comenzaron a disparar contra la multitud. Jesús Tobar García, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM. Un niño de 5 o 6 años que corría llorando rodó por el suelo. Otros niños que corrían junto a él huyeron, pero un chiquito como de 6 años se regresó a sacudirlo. «Juanito, Juanito, levántate». Lo empezó a jalonear como si con eso fuera a reanimarlo. «Juanito, ¿qué te pasó? Seguramente no sabía lo que es la muerte y no lo ibas a ver nunca, porque sus preguntas ya no se oyeron, solo un quejido, y los dos pequeños cuerpos quedaron tirados sobre el asfalto, el uno encima del otro. Yo lo vi todo. Quería arrastrar al pequeño tras la zanja donde me encontraba. Las balas silbaban por todas partes, no me atreví a ir por él. Me limité a gritarle, «Niño, niño, ven acá, niño», pero estaba ocupado en revivir a su amigo, hasta que le dio la bala. Sé que soy un cobarde, pero también sé que el instinto de conservación es terriblemente egoísta. Ramón Oviedo, ingeniero geólogo del Instituto Mexicano del Petróleo. Subimos al primer piso y tocamos la puerta de algunos departamentos sin obtener respuesta. Subimos al piso siguiente y así sucesivamente. Desesperados subíamos y subíamos. Oíamos el golpe de los tacones de las botas de los soldados que venían tras nosotros. Me paré frente a la puerta de un departamento y grité, «Dejen entrar a mi esposa con los niños, por lo menos». Genaro Martínez, estudiante de la Escuela de Economía de la UNAM. En el departamento donde estábamos escondidos había chavos comiéndose sus credenciales. Este hecho marcó la historia de México, pues fueron masacrados jóvenes, niños, padres de familia y maestros injustamente. Lamentablemente, en la vida actual, el presidente limita la libertad de expresión y cada día empeora el modelo educativo. Siguen sucediendo problemas en las escuelas, desaparecen estudiantes. Siguen habiendo protestas, pero el gobierno sigue callando y agrediendo a las personas. El pueblo ya no puede hacer más, o ya no quieren hacer más, temen a que suceda lo mismo de 1968.